Revelado. Lo increíble que escuché de mi nuera tras una sorprendente llamada que me transformó. Miguel nunca imaginó que una simple llamada podría cambiar el curso de su vida. Esa tarde, mientras ajustaba una tuerca más en el motor de una camioneta en su taller, el timbre de su teléfono lo sacó de la rutina. Era Valeria, su nuera, y en su voz había una chispa de emoción que pronto se transformaría en una tormenta de preguntas y dudas. «Hola, tío», comenzó. «Quería hablar contigo de un proyecto importante». Miguel prestó atención, pero su mente divagaba. ¿Acaso era solo algún evento de su ONG? ¿Otro plan que no lo involucraba? Valeria, sin embargo, no se detuvo. Comenzó a desglosar una campaña que tenía como objetivo recaudar fondos para ayudar a niños en situación de calle. Mientras hablaba, Miguel sentía una mezcla de orgullo y desasosiego. Esa pasión era admirable, pero su vida en el taller se sentía cada vez más vacía. La mención de una antigua herencia familiar empezó a brillar como un faro en la oscuridad. «Descubrí un taller de artesanías que pertenecía a mi abuela», continuó, como si no hubiera notado la palidez que empezaba a cubrir el rostro de Miguel. «Un taller olvidado, una oportunidad para revivir algo más que un simple legado». La idea giró en su mente como un motor en marcha, pero a medida que Valeria alimentaba la conversación con detalles sobre lo que podría significar revivir ese lugar, también empezaron a asomarse sus propios miedos. Miguel se encontró atrapado en un dilema. ¿Debería arriesgar la estabilidad de su taller mecánico, el legado de su padre, por un proyecto que podría fracasar? La tensión se intensificaba a cada palabra que Valeria pronunciaba. «La gente podría beneficiarse, tío. Imagínate, podríamos hacer algo grande». Sintió que sus manos temblaban mientras buscaba un argumento sólido para rechazarla. La tradición, la reputación del taller, la opinión de sus vecinos. Cada rincón de su mente le decía que permanecer en su zona de confort era lo más sensato. Pero otra voz, una más tenue y distante, también le susurraba que había más allá de su mundo de mecánica y motores. Esa voz era la que aún llevaba el eco de su esposa, quien a menudo le decía que no dejara de soñar. «A veces el mayor acto de amor es permitir que los demás crezcan contigo», dijo Valeria, y esas palabras encajaron en su pecho como un puñal afilado. Un profundo suspiro le salió del pecho. ¿Qué estaba dispuesto a arriesgar por sus propias inseguridades? La angustia lo invadía, como un motor que lucha por arrancar. Mientras Valeria continuaba hablando, la intensidad de la conversación aumentaba, pero sus pensamientos empezaban a tambalear. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla». Ahora continuemos. La voz de Valeria se convirtió en un murmullo lejano. Miguel tenía la vista fija en su taller, su refugio, su prisión. ¿Podía realmente dejarlo todo atrás? La incertidumbre lo abrazaba con fuerza y en su corazón se aferraba una pregunta angustiante. ¿Qué legado quería dejar al mundo? ¿El de un mecánico respetado o el de un hombre que se atrevió a soñar? La conversación terminó con la promesa de una próxima llamada, pero Miguel sabía que eso no sería suficiente para calmar la tormenta. La noche llegó, y al cerrar la puerta de su taller, sintió que cada herramienta lo miraba, dispuesta a recordarle el peso de sus decisiones. La vida que había construido se tambaleaba, y en el silencio de la noche, una nueva pregunta lo acechaba. ¿Está listo para desafiar su destino y dar un paso hacia lo desconocido? Miguel despertó con una sensación de desasosiego. La llamada de Valeria resonaba en su mente, como un motor que no lograba encender. Los ecos de sus palabras flotaban en el aire del taller, interrumpiendo su rutina diaria. Se sentó a la mesa de trabajo,
rodeado por la penumbra del amanecer y una colección de herramientas que parecían observarlo con curiosidad y reproche. Mientras miraba por la ventana, la luz del sol comenzaba a filtrarse a través de la neblina matutina, y su mente divagaba. Un taller de artesanías, una herencia olvidada. La idea le resultaba atractiva pero aterradora. ¿Qué sabía él sobre crear algo artístico? Su vida había estado dedicada a reparar vehículos, a entender sus entrañas de metal, pero nunca había explorado el mundo de la creación. Decidido a no ceder a la inercia, tomó su viejo cuaderno, un relicario de pensamientos, deseos y sueños que había ignorado por años. En sus páginas encontró garabatos sobre sus aspiraciones de ser más que un mecánico, recortes de revistas sobre emprendedores que habían cambiado el rumbo de sus vidas. Revivía la habilidad que había descifrado, la creatividad. Se debatía entre tomar el camino conocido, donde se sentía seguro, o arriesgarse en la búsqueda de aquello que realmente lo apasionaba. Sin embargo, la inseguridad se colaba entre sus reflexiones. Cada línea que escribía en el cuaderno era acompañada por la voz de su padre. No te desvíes del camino, hijo. La lealtad a tu trabajo es lo que importa. Esa imagen del padre, un hombre de firmes convicciones, le planteaba un nuevo dilema sobre la lealtad y la libertad. Decidido a enfrentar estos conflictos, Miguel decidió visitar el antiguo taller de su abuela, un lugar que había estado cerrado por años. Caminó por las calles de su infancia, sintiendo cómo cada paso lo acercaba a una parte olvidada de sí mismo. Los ladridos de un perro callejero y el murmullo de vecinos lo saludaban, pero había algo en el aire que le pareció diferente. Era como si la ciudad misma le pidiera que despertara. Al llegar al taller, la puerta chirrió al abrirse, revelando un lugar cubierto de polvo pero lleno de recuerdos. Las paredes estaban adornadas con fotos de proyectos pasados, familias enteras sonriendo ante sus obras. Ahí estaban las herramientas de su abuela, y Miguel sintió un extraño tirón en su corazón. No era solo un taller, era un legado. Se sentó en uno de los bancos de trabajo y comenzó a tocar las herramientas. La nostalgia lo invadió. Recordaba a su abuela explicándole cómo dar forma a la madera, cómo labrar el metal, las enseñanzas de una mujer que había vivido la creatividad en cada rincón del hogar. Un escalofrío de reconocimiento lo atravesó. Quizás había más en él que estaba listo para aceptar. Al regresar al hogar, sintió que el camino se iluminaba. Cada decisión que había tomado hasta ese momento le había traído hasta aquí, pero debía forjar una nueva ruta, una que le permitiera explorar su potencial. Ese día, decidió que no solo se dedicaría a la mecánica. Había llegado el momento de enfrentar sus propios límites, de descubrir qué podía crear y cómo podría impactar a otros con ello. Esa noche, mientras organizaba sus pensamientos, sintió nuevas ideas burbujear desde su interior. Había algo más, algo que aún no había descubierto. ¿Podrían convivir el mecánico y el artista dentro de él? Se dio cuenta de que Valeria tenía razón. Ayudar a otros también podría ser una forma de encontrar su propia voz. Con el corazón palpitante, comenzó a planificar lo que podría ser su próximo paso. Pero la pregunta aún lo acechaba, provocando en él una inquietante mezcla de emoción y miedo. ¿Estaba verdaderamente listo para dar el salto y desafiar todo lo que había conocido? El instante decisivo estaba cerca, y cada momento que pasaba era un empujón hacia un futuro aún incierto. Al cerrar su cuaderno, sintió una creciente determinación. No podía eludir su propio viaje, y en la penumbra de su conciencia, una nueva voz emergía, aquella que estaba lista para ser escuchada. La pregunta era cuál sería su siguiente movimiento, porque ahora ya nada sería igual. Miguel respiró hondo, la determinación marcando el ritmo de sus latidos. A la mañana siguiente, decidió que no podía seguir postergando su transición. La emoción y el miedo luchaban en su interior, como dos fuerzas opuestas que resultaban inevitables. Había un nuevo desafío ante él, transformar el legado de su abuela en su propio camino. Sentado en su mesa de trabajo, tomó el cuaderno que le había servido de refugio. Sus notas esbozaban ideas sobre un taller que fusionara mecánica y creación artística,
donde los objetos rotos pudieran renacer en algo bello, donde la técnica se encontrara con la creatividad. Cada palabra escrita alimentaba su entusiasmo, cada garabato se convertía en una chispa que encendía su espíritu. De repente, sintió la urgencia de actuar. ¿Por qué no invitar a Valeria para que le ayudara a dar vida a esta visión? Ella había visto algo en él que había estado latente, y era el momento idóneo para conjugar sus talentos. Pero la perspectiva de abrirse a su nuera le producía un doble filo de vulnerabilidad, la posibilidad de decepcionarla y al mismo tiempo recibir su apoyo incondicional. Sin pensarlo más, Miguel llevó a cabo una decisión impulsiva. Agarró su teléfono y le envió un mensaje a Valeria, sugiriendo que se reunieran para hablar sobre su proyecto. La respuesta no tardó en llegar. Claro, estaría encantada. ¿Dónde y cuándo? La rápida afirmación de Valeria le generó expectativa y ansiedad por igual. La conexión estaba forjándose, pero también el peso del compromiso. Mientras pasaba las horas hasta el encuentro, una mezcla de análisis y dudas le recorría la mente. Se preguntaba si sería capaz de manejar la dualidad de ser mecánico y artista. ¿Cómo podría usar sus habilidades técnicas y entrelazarlas con la sensibilidad creativa que había despertado en él? Miguel sabía que este proceso no iba a ser sencillo. Los temores de fracasar y no estar a la altura le acompañaban como sombras persistentes. Finalmente, se encontró con Valeria en un café cercano. La calidez de su sonrisa y la luz de su mirada renovaron su confianza. Conversaron sobre el proyecto, y cada palabra de Valeria resonaba con comprensión y entusiasmo. Ya no se sentía como un mecánico que estaba a punto de embarcarse en un territorio desconocido, sino como un creador que tenía el respaldo de alguien que creía en él. Al discutir detalles sobre qué servicios ofrecer, Miguel sintió que su visión comenzaba a tomar forma. Podríamos crear piezas únicas de arte a partir de coches viejos, darles una nueva vida, dijo él, con una convicción renovada. Sus ojos brillaban mientras Valeria lo escuchaba atentamente, haciendo preguntas y sugiriendo ideas que encendían aún más su imaginación. Sin embargo, en medio de la euforia, un temor se asomó: la presión de cumplir con las expectativas. Se preguntaba si, a pesar del apoyo de Valeria, podría realmente llevar a cabo esta transformación. Y lo que es peor, cuando se miraba en el espejo, a menudo veía la imagen de su padre, reprendiéndolo por haber decidido desviarse del camino tradicional. A medida que la conversación fluía, Miguel sintió una nueva revelación. No podía dejar que el miedo dictara sus decisiones. Era imperativo que abrazara cada parte de sí mismo, tanto la seguridad del mecánico como la incertidumbre y el riesgo del artista. Estaba en medio de una bifurcación donde el futuro distaba mucho de estar claro, pero su pasión lo guiaba. Al final de la reunión, Valeria le hizo una propuesta que lo sorprendió. ¿Qué te parece si organizamos una exposición pequeña? Sería un gran primer paso. La combinación de expectativa y trepidación llenó el aire. ¿Estaba listo para dar ese salto, para mostrar su trabajo a otros? Regresó a casa con una mezcla de ansias y expectativas. Había tomado la decisión de permitir que su corazón lo guiara, pero el escenario aún no estaba claro. A medida que se preparaba para dormir, un nuevo ecosistema de posibilidades llenaba su mente. Había una chispa, pero ahora dependía de él convertirla en fuego. La noche se fue desvaneciendo, dejando entrever un nuevo amanecer, uno que prometía vislumbrar más allá de sus miedos. La resistencia que había sentido durante años parecía desmenuzarse en 1000 pedazos, y por fin comprendió que el cambio estaba en el horizonte. Sin embargo, el reposo le fue esquivo, pues la duda seguía acechando. ¿Cómo reaccionaría su padre si supiera que había evolucionado más allá de su legado? La respuesta era un misterio que Miguel ansiaba desentrañar, mientras el nuevo destino lo llamaba, retador y seductor. Miguel despertó con la luz del amanecer filtrándose por la ventana, una señal de que el día traía consigo nuevas oportunidades. Pese a la ansiedad que aún lo acompañaba, un atisbo de esperanza habitaba en su interior. Se sentía más decidido que nunca a avanzar en su camino, a dejar que su creatividad floreciera.
Sin embargo, no podía sacudirse la inquietud que sus palabras pesaban sobre él. ¿Estaba realmente listo para dar ese paso? Se preparó una taza de café y tomó su cuaderno. Las ideas sobre la exposición danzaban en su mente, pero, al mismo tiempo, las inseguridades emergían como fantasmas en la penumbra. La urgencia de demostrar su valía lo movía, pero el temor a fallar y a decepcionar a Valeria ocupaba un espacio amplio en su pensamiento. ¿Sería capaz de crear obras cuya belleza pudiera captar la atención del público? Mientras daba sorbos a su café, se planteó un plan. En lugar de permitir que la ansiedad lo paralizara, decidió que se sumergiría en la creación de una pieza que simbolizara su transición. Tendría que ser algo personal, fusionando su técnica mecánica con una chispa artística que hablara de su transformación interna. Sin pensarlo más, eligió un viejo motor con el que había tenido una conexión sentimental, recordando las historias que su abuela solía contarle sobre su capacidad de ver belleza donde otros veían solo desechos. Durante las siguientes semanas, Miguel se entregó a su trabajo. Cada componente que tocaba reportaba un nuevo significado. A medida que ensamblaba las piezas, comenzó a entender que su proceso creativo también lo estaba moldeando. El acto de transformar un motor en una escultura era un reflejo de su propia transformación, una mezcla de caos y orden, de incertidumbre y revelación. En cada corte, cada tornillo y cada pincelada sentía que su esencia se plasmaba no solo en la obra, sino también en su interior. Una tarde, mientras trabajaba, el teléfono sonó. Era Valeria. Su voz, vibrante y entusiasta, resonó en el estudio. «Miguel, tengo algo increíble que contarte. He hablado con algunos artistas locales que están entusiasmados por colaborar contigo en la exposición». Su corazón dio un vuelco. La idea de unir fuerzas con otros lo llenaba de inquietud, pese a que sabía que era una oportunidad invaluable. Sin embargo, un nuevo miedo surgió. ¿Podía encajar en ese nuevo entorno? La conversación se prolongó y las ideas brotaron, mezclándose con la energía de ambos. Cada sugerencia de Valeria lo llevaba a un nuevo horizonte de posibilidades. La fusión de sus talentos parecía ser un pasaje hacia un futuro vibrante. Pero su voz interior lo frenaba, preguntándose si todavía era el mecánico que sus padres esperaban que fuera. Mientras la charla avanzaba, Valeria le reveló algo que lo sorprendió. Ellos admiraban tus trabajos anteriores y creen que podrías ser una gran inspiración para otros. Las palabras resonaron en su mente, sembrando una semilla de autovaloración que hasta ese momento había estado adormilada. ¿Podía ser un modelo a seguir? La idea fue evolucionando en su mente, atrapándolo entre temor y deseo. Había un dilema moral latente. Si el éxito llegaba, ¿podría vivir con la responsabilidad que eso conllevaría? Había que confrontar su herencia familiar y decidir si la satisfacción personal era más importante que el legado que había llevado hasta ese momento. Al terminar la llamada, Miguel sintió una mezcla de confusión emocional y determinación. No podía seguir arrastrando las expectativas de su padre o el temor a fallar. La visión que Valeria había construido en él se desbordaba ante su mirada. Era un momento crucial, una bifurcación en su camino. La elección estaba en sus manos. Con la vista fija en aquel motor, Miguel comprendió que lo que pasara de aquí en adelante dependería de su capacidad para abrazar su propia historia. ¿Podría finalmente dar ese paso hacia la autenticidad? La sombra de su pasado se alzaba pesada, pero el brillo de su obra emergía en la penumbra, llevándolo hacia un destino desconocido y a la vez inevitable. La pregunta que le daba vueltas era ineludible. ¿Se permitiría realmente ser quien quería ser, sin importar las voces del pasado? El día se desvanecía, y Miguel tomó una decisión. El futuro, aunque incierto, prometía un viaje de crecimiento. Pero la esencia de su elección aún rondaba en su mente, como un eco que resonaba en su conciencia. Quería saber si Valeria podría ayudarlo a plasmar su verdadero ser en la exposición que se avecinaba, porque si lo podía hacer, todo cambiaría,
y enfrentar a su padre sería solo el inicio de su verdadero viaje. Las primeras luces del día se desvanecieron, dando paso a una mañana plena de decisiones. Miguel se sentó frente a su taller, rodeado por las herramientas que, por años, habían sido extensiones de su propia creatividad. Cada destello de metal reflejaba no solo su progreso, sino las dudas que aún lo rondaban. Era el momento de dejar que las palabras de Valeria calaran hondo, de permitir que su mera existencia en su vida le aportara confianza en sí mismo. Se comprometió a trabajar en su pieza más ambiciosa hasta la fecha. Sin embargo, una parte de él seguía cuestionándose si era digno de ese espacio artístico que ahora le ofrecían. ¿Qué significaba ser un modelo a seguir? Las expectativas de otros eran como cadenas invisibles que le costaba romper. Debía confrontar sus propios miedos en lugar de dejar que lo desbordaran. En esos momentos de reflexión, Miguel empezó a identificar las emociones que lo atormentaban. La ansiedad, el miedo, la inseguridad. Todos estos sentimientos se manifestaban en su obra, reflejando su lucha interna. Se dio cuenta de que su trabajo requería más que técnica. Necesitaba vulnerabilidad. Decidió plasmar sus emociones a través de una composición que no solo fuera técnica, sino también un refugio para sus dudas, sus temores y sus aspiraciones. Dedicó horas integrando el motor a su escultura, inutilizando la perfección que antes buscaba. Cada imperfección representaba un tropiezo, un desafío que había enfrentado y que lo había llevado hasta allí. Miguel comenzó a sentir que el acto de creación ya no era solo un espejo de su vida mecánica, sino un vehículo para su evolución personal. El caos del motor se convirtió en un símbolo de su propia narrativa, una historia que se podía contar a través de las formas y texturas. Entre el trabajo y las noches en vela, comenzó a escribir sobre su proceso, documentando sus pensamientos más profundos y las luchas que surgían en el taller. Esa práctica no solo se centró en el deber de ser artista, sino también en lo que significaba realmente ser él mismo. Las palabras fluyeron como nunca antes. Cada línea escrita era un paso más en su viaje hacia la autenticidad. Una tarde, Valeria llegó inesperadamente, trayendo consigo la emoción del nuevo futuro que lo aguardaba. «He estado pensando», dijo, mientras observaba la escultura con atención. «Tus temores son parte de lo que te hace humano, Miguel. Ser auténtico no significa ser perfecto. Esa vulnerabilidad es tu verdadera fortaleza». Sus palabras resonaron en él, como un eco que le recordaba que el camino hacia su yo auténtico debería ser un viaje de honestidad frente a sus propias limitaciones. Pero a medida que la fecha de la exposición se acercaba, las dudas regresaron. ¿Y si su obra no era suficiente para impactar a los demás como Valeria creía? Esta incertidumbre lo acechaba aún más intensamente. Sentía como si cada día que pasaba en el taller era un intento vano por probarse a sí mismo, y sin embargo, ese mismo esfuerzo lo llenaba de vida. Mientras ensamblaba una última pieza, se preguntó, ¿acaso sus miedos eran más poderosos que su deseo de ser algo más, o su determinación de ser quien realmente era? La noche anterior a la exposición, Miguel no pudo dormir. Con la mente agitada, contempló su obra. La luz de la ciudad iluminaba su estudio, y mirando cada elemento de la escultura, se dio cuenta de que no necesitaba cumplir con ninguna expectativa clavada en la tradición familiar. Su identidad no debía ser un borrón de lo que los demás pensaban de él. Sus pensamientos, en un instante de claridad, le ofrecieron una resolución. No solo se trataba de cómo sus colegas veían su trabajo, sino cómo se veía a sí mismo. El momento de la verdad estaba casi a la vista. Sabía que tendría que enfrentarse a su padre y a sus expectativas, pero había un resplandor en su interior que lo mantenía alerta. Las palabras incontrolables de Valeria lo guiaban hacia una revelación interna, una luz saliendo de la oscuridad del miedo. Decidido y preparado, Miguel dio un último vistazo a su obra antes de salir a la exposición. Pero la pregunta final, que no podía sacudirse, emergió nuevamente. ¿Sería capaz de dar un paso que pudiera cambiarlo todo
y abrazar completamente su esencia ante el mundo, incluso ante aquellos que podrían no entenderlo? La exposición estaba a punto de comenzar, y el eco de su transformación resuena en su mente. La respuesta lo llevaría a un futuro inesperado, un desenlace que probablemente lo confrontaría con una figura del pasado que no esperaba enfrentar. Las primeras miradas del público se aproximaban, y en el horizonte, la figura de su padre se perfilaba entre la multitud. El murmullo del público superaba a los latidos de su propio corazón. Miguel sentía cada paso hacia la exposición como una travesía hacia lo desconocido. El aire frágil de la sala contrastaba con la densidad de sus pensamientos. Aquellos que se agitaban en su interior impulsaban una especie de energía cruda y primigenia. A medida que entraba en la sala, su mirada se encontró con una multitud diversa, pero su corazón se centró en una sola figura, su padre, de pie a un lado. La rivalidad que había sentido toda su vida comenzó a erigirse entre la emoción y el miedo, como un espectro que lo seguía, recordándole su historia, su legado familiar. ¿Acaso su padre lo miraría como el artista que había surgido o como el hijo que nunca cumpliría sus expectativas? Mientras las luces se centraban en su escultura, Miguel sintió un impulso abrumador, un deseo profundo de ser escuchado y comprendido. Pero una voz interior lo detuvo. No es suficiente. No serás lo que esperas, no en sus ojos. Guardando el fuego de su frustración en silencio, observó el movimiento de la multitud. Las miradas eran curiosas, fascinadas, y eso le brindó una chispa de esperanza. Sin embargo, el eco de las palabras de Valeria resonaba en su mente. La vulnerabilidad es tu verdadera fortaleza. Miguel dedicó unos segundos a contemplar su obra, donde el acero oxidado se entrelazaba con piezas brillantes de metal. La forma caótica de la escultura era un retrato de su propia lucha, un artefacto que hablaba de superación y autenticidad. Sintió, por segunda vez en mucho tiempo, que esta obra no era un objeto terminado, sino una extensión de su viaje emocional y personal. Esto lo llenaba de una efervescente pasión, a pesar de la inminente presión que sentía al enfrentarse a su padre. Con la respiración entrecortada, se acercó al centro de la sala, donde la presentación daría comienzo. La mirada expectante de su audiencia lo atravesaba, y en medio del bullicio, Miguel levantó la voz. Decidido, compartió su historia de lucha y descubrimientos. Con cada palabra, sus miedos se mantuvieron a raya, canalizados en la expresión de su arte. Habló de su inseguridad, de cómo sus imperfecciones eran puntos de luz en la historia que había construido. El público, cautivado, comenzaba a conectar. A medida que su relato avanzaba, Miguel podía ver las emociones reflejadas en sus rostros. Empatía, comprensión. Esa conexión lo transformó. Aquí, frente a sus espectadores, y al igual que con la escultura, Miguel empezó a desmantelar el peso de las expectativas que había llevado durante tanto tiempo. Las palabras fluyeron sin freno, el arte, su voz, su lucha. Para su sorpresa, presentó no solo su obra, sino también su visión de lo que significaba ser auténtico, de vivir sin el miedo que lo había acobardado. Mientras concluía, sintió un leve temblor en sus manos, pero no de temor, sino de liberación. La mirada de su padre era difícil de descifrar, un cruce de emociones donde la desilusión y la admiración coexistían. Miguel sabía que el viaje no había terminado, que hoy solo era un paso. Sin embargo, la despedida de su voz resonó en el aire como un mantra. Soy más que un legado, soy el forjador de mis propias decisiones. Y en ese instante, Miguel sintió la noche caer sobre él como un abrigo cálido y un nuevo desafío se perfiló ante su mente. ¿Habría manera de reconciliar su verdadero ser con las expectativas de su padre? ¿Podría iniciar una nueva conversación, una que no alimentara viejos resentimientos, sino un nuevo entendimiento? Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, el ruido se desvanecía, y junto a ese nuevo horizonte, su padre se acercó lentamente. Una sensación extraña de anticipación y temor anidó en su pecho. El momento crucial estaba a punto de desplegarse.
Una conversación que podría definir no solo su futuro, sino su relación familiar. A medida que su padre se acercaba, Miguel sintió que el aire se volvía más denso. Las dudas, una vez más, comenzaron a deslizarse a la superficie de su mente. Se cuestionaba si realmente sería capaz de sostener esa conversación. Había tantas cosas que había guardado, emociones y palabras que llevaban tiempo acumulándose, como si fueran fragmentos de un rompecabezas que nunca había querido completar. Sin embargo, la experiencia de la exposición había encendido en él un deseo todavía más grande, la necesidad de autenticidad, de ser visto por quien realmente era. Al mirarlo a los ojos, Miguel pudo percibir que en su padre había un recogimiento, como si también estuviese lidiando con sus propias batallas internas. No era solo la mirada crítica de siempre. Había una chispa de curiosidad que parecía explorar al hijo que tenía frente a él. Miguel sintió una mezcla de valentía y vulnerabilidad, una combinación que latía dentro de su pecho. Había llegado el momento de dejar de lado los temores y hacerse escuchar. «Papá», comenzó, pero la voz le falló. Un nudo en su garganta lo detuvo, como si su cuerpo lo retuviera mientras su mente surcaba su pasado. Se tomó un instante. Respirar. Reunir la fuerza necesaria. He luchado mucho para ser quien soy hoy. Este arte es mi verdad. Las palabras fluyeron mucho más allá del control. No solo habló de la escultura, sino de su vida, de cómo cada mala elección había ido moldeando su identidad. Habló de su frustración, de la presión que siempre había sentido por cumplir un estándar que ni él mismo comprendía. Con cada frase, se sentía liberar una carga que había llevado durante demasiados años. Su padre permanecía en silencio, pero su expresión se tornaba más comprensiva. En su interior, Miguel comenzaba a considerar la idea de que podría ser posible ver a su padre como un ser humano con sus propias limitaciones, en lugar del titán imponente de sus recuerdos. Las expectativas que había proyectado sobre él no eran más que sombras, figuras distorsionadas que lo habían mantenido atrapado durante tanto tiempo. «Siempre quise ser lo que esperabas de mí», continuó Miguel, «pero ahora entiendo que no puedo vivir para satisfacer tus expectativas. Necesito ser fiel a mí mismo, encontrar mi propio camino». Era un acto de confrontación, pero al mismo tiempo una invitación a su padre a participar, no solo en su vida, sino en su proceso de crecimiento. Los ojos de su padre se suavizaron al escuchar esas palabras. Un destello de reconocimiento brilló entre ellos, como si ambos comenzaran a entender que el amor no tiene que estar vinculado a la conformidad. La tensión que había habitado entre ellos, esa rivalidad silenciosa, se comenzaba a transformar en un espacio de posibilidades compartidas. «Creo que todos necesitamos ser escuchados», dijo su padre, rompiendo el silencio que había dejado una estela de comprensión. «Y me parece que nunca hemos hablado de lo que realmente nos motiva». Esa simple afirmación resonó en Miguel más que cualquier otra cosa que su padre hubiera dicho en el pasado. Era un punto de partida, una invitación hacia un diálogo que no se había dado antes. Había esperanza en esa conversación que parecía renacer entre ellos. Sin embargo, el desafío no iba a terminar allí. La vida que había llevado hasta ahora había sido una lucha. Y aunque había dado un paso hacia la libertad emocional, Miguel sabía que el camino hacia la aceptación sería largo y complicado. La inercia de los años de silencio no se rompería de la noche a la mañana. Pero esta vez había algo diferente. Él estaba listo para luchar no solo por su arte, sino por su relación familiar. Mientras su padre comenzaba a formular sus pensamientos, Miguel sintió que un nuevo desafío se gestaba en su interior. La resolución de desmantelar viejos patrones y construir una relación auténtica había comenzado, pero al hacerlo, también debía enfrentar sus propias sombras. El camino no solo pasaba por la reconciliación mutua, sino por la inmersión en los aspectos de él mismo que todavía no entendía del todo. ¿Sería capaz de confrontar esas partes ocultas y salir fortalecido? A medida que la conversación avanzaba, un nuevo horizonte se dibujaba frente a él, lleno de incertidumbres y oportunidades.
La realidad de que su viaje acababa de empezar se instalaba en su mente. Una pregunta se repetía como un eco inquietante. ¿Podría realmente despojarse de las viejas expectativas y permitirse reinventarse? Mientras la conversación continuaba, Miguel sintió una calma inusual inundando su ser. Había sido un instante revelador. Su padre, en vez de lanzar reproches, comenzaba a mostrar una disposición hacia la comprensión. Miguel se dio cuenta de que la conversación no solo trataba sobre el arte o las expectativas familiares, sino sobre el valor de ser vulnerables y auténticos. ¿Por qué no hemos tenido esta conversación antes?, preguntó Miguel, con un matiz de frustración que apenas pudo contener. La verdad pesaba tanto en sus palabras como la necesidad de comprender por qué ambos habían navegado por tanto tiempo en la superficie de una relación tan profunda. La búsqueda de respuestas seguía resonando en su mente, un eco que lo empujaba hacia una exploración más profunda de sí mismo. «Creo que ambos teníamos miedo», dijo su padre finalmente, el tono de su voz más humano, más cercano. Un miedo a fracasar como padre e hijo, un temor a que nunca pudiéramos realmente vernos el uno al otro. Esta declaración resonó con fuerza en Miguel, quien comprendía que esa misma ansiedad había moldeado sus decisiones, incluso las más autodestructivas. La ilusión de control había sido solo eso, una ilusión. Con cada palabra compartida, las sombras de inseguridades y malentendidos empezaban a disiparse, pero Miguel knew that este era solo el comienzo. Había otro territorio por explorar, dentro de sí mismo, donde las respuestas a sus propias inseguridades y dudas todavía esperaban ser descubiertas. Se dio cuenta de que cada escultura que había creado era un fragmento de su identidad, pero también representaba las limitaciones que había impuesto en sí mismo. Las obras eran lo que los otros veían, pero había mucho más que no había mostrado, tanto a su padre como al mundo. En ese instante, la chispa de un nuevo comienzo iluminó su mente. Necesito revisar mis obras, verlas no solo como un reflejo de mí, sino como un espejo que me dé la oportunidad de enfrentar lo que realmente soy, pensó. A partir de ese momento, se comprometió a salir de su zona de confort, a desafiar las percepciones que había desarrollado no solo sobre su arte, sino sobre quién era como persona. Sin embargo, no era suficiente cuestionar el arte. Miguel supo que, para avanzar, debía desafiar su propia narrativa. Estaba convencido de que su evolución personal requería un movimiento audaz hacia las áreas de su vida que había mantenido en la sombra. Esa noche, cuando se despidió de su padre, un nuevo reto brotó en su mente. ¿Cómo podría redactar su propia historia, una que reclamara sus sueños sin las restricciones de las expectativas impuestas? Con esa idea resonando en su interior, Miguel se vio emocionado, pero también asustado. Sabía que enfrentar sus demonios internos sería una tarea ardua, una travesía plagada de dudas, miedos y antiguas lealtades que tendrían que ser cuestionadas. Finalmente, tomó la decisión de comenzar un nuevo proyecto artístico, una serie que reflejase no solo su proceso de autodescubrimiento, sino también una exploración de las emociones humanas más crudas, las que había evitado, las que lo habían mantenido cautivo. Eso podría ser el primer paso hacia mi reinvención, se dijo. Un impulso vital le recorrió el cuerpo. La visión de este nuevo trabajo era un reto que sí estaba dispuesto a aceptar. Pero antes de comenzar, una sensación de aprensión lo invadió. ¿Qué opinarían de su nueva dirección? ¿El mundo entendería el nuevo Miguel? ¿O seguiría enfrentándose al juicio y al escepticismo? Mientras se sumía en esos pensamientos, se dio cuenta de que estaba al borde de un profundo cambio. Por fin había comenzado a rasguñar la superficie de su verdadero yo, uno que era más complejo y multidimensional de lo que siempre había creído. Pero a medida que estos nuevos hallazgos emergían, una pregunta aún más perturbadora surgió. ¿Estaría dispuesto a enfrentar la reacción de aquellos que, hasta ahora, había considerado como su mayor apoyo? El eco de su dilema resonaba fuerte en su pecho. Esta vez, la incertidumbre se sintió como un desafío intrigante. Pero, ¿qué pasaría si el riesgo de mostrarse auténtico significaba perder lo que aún tenía?
La noche se cernía oscuramente sobre la ciudad, y con cada latido, Miguel sentía que su viaje apenas comenzaba. Ahora se encontraba ante una bifurcación, un camino que prometía ser tanto aterrador como liberador. Sin duda alguna, debía decidir cómo continuar. Miguel se despertó esa mañana con un sentido de energía renovada. Las luces del sol se filtraban a través de la ventana, iluminando su estudio de una manera que antes pasaba desapercibida. Era como si cada rayo fuera una invitación, una promesa de que su arte no solo podría satisfacer las expectativas externas, sino también su deseo interno de autenticidad. El proyecto que había decidido iniciar se convertía en una necesidad imperiosa y no solo una simple tarea creativa. Mientras se sentaba frente a su mesa de trabajo, comenzó a revisar sus esculturas. Cada una de ellas era como un viejo amigo, pero al mismo tiempo un extraño. Las había hecho con intenciones, conclusiones y emociones que, aunque había considerado como su propio reflejo, en su mayoría representaban un espectro de lo que alguna vez había creído que debía ser. La primera escultura en la que se detuvo fue una figura masculina robusta, de fuertes líneas y formas definidas. Sin embargo, al mirarla de cerca, se sintió inquieto. Este personaje está demasiado rígido, una fachada de quien creía que necesitaba ser. Pensó en la fragilidad que normalmente intentaba ocultar. La idea de rasgar esa imagen y despojarla de sus apariencias le generaba un cosquilleo en la piel. ¿Podía, tal vez, permitir que sus creaciones se sumerjan en su vulnerabilidad? Con esas reflexiones apoyadas en sus pensamientos, dio un paso más allá al cuestionar su habilidad para transmitir la experiencia humana. Se sintió intimidado. ¿Podría realmente plasmar su historia, su lucha, en el arte y, encima, exhibir esa verdad al mundo? Sabía que no sería un viaje fácil. Tenía que confrontar los escombros de su pasado y el miedo a la crítica que lo había seguido como sombra durante tanto tiempo. Su creatividad empezó a fluir de manera orgánica. Comenzó a trabajar en una escultura que simbolizaba su lucha interna. Una figura enredada en cuerdas, atrapada pero al mismo tiempo mostrando un rostro de determinación. Para Miguel, esta obra era más que una escultura. Era un mantra visual que decía que aunque la vida lo había mantenido cautivo, había comenzado a liberarse. Cada caricia del cincel era una liberación de antiguas tensiones, una exploración de lo que significaba ser completamente humano. Los días transcurrieron rápidamente mientras se sumergía en sus creaciones. Sin embargo, a medida que el trabajo avanzaba, las inseguridades comenzaron a resurgir. Recordó momentos en su vida, las críticas que había recibido, los rechazos de galerías y, más importante aún, las expectativas de su padre. ¿Qué pasará si el resultado desilusiona a quienes más importan? Se preguntó en varias ocasiones, con el tropiezo recurrente de la duda intentando posarse sobre su inspiración. Decidido a desafiarse a sí mismo, Miguel no solo quería esculpir sus sentimientos, sino también encontrarse con ellos a través de una nueva forma de expresión. Esta vez no se trataría de él solo, sino de un diálogo con su padre y su entorno. La posibilidad de una exposición en una galería local se alzaba como un imponente reto. Se imaginó allí, frente a sus obras y rodeado de personas que las contemplaban. ¿Qué pasaría si no entendieran el mensaje detrás de cada pieza? Mientras se enfrentaba a estas preguntas, los ecos de sus inseguridades comenzaron a transformarse en una especie de determinación. Sabía que lo que quería presentar no era solo su arte, sino su verdadero ser. Precisaba compartir su viaje, su dolor, su esperanza. Pero, por el otro lado, la confrontación con su padre aún le planteaba un significado profundo. ¿Estaba listo para abrir un canal de comunicación que quizás nunca existió entre ambos? El crujido de una rama fuera de la ventana lo sacó de su trance. Era el sonido de la vida que continuaba, de un mundo que no se detenía. Miguel comprendió que en lo que estaba inmerso no podía ser un proceso aislado. Era un compromiso que podía desencadenar reacciones inevitables.
reacciones que eran parte del proceso de descubrir quién era realmente. Sin embargo, el eco del miedo seguía retozando en su mente. ¿Sería capaz de soportar la visión de su transformación frente a los ojos de su padre y ante los de quienes había cuidado en su vida? Un torrente de emoción agitó su interior mientras regresaba a su escultura. Aquello no era solo arte, era la antesala de una verdad que necesitaba compartir. La pregunta que flotaba en el aire era clara y angustiante. ¿Sería el camino hacia la autenticidad su mayor logro o una pérdida irrevocable? En cada golpe de su herramienta se sentía más vivo, pero a la vez más asustado que nunca. A medida que cerraba la jornada, sintió que su viaje apenas comenzaba de verdad. Cada trimestre se abría como una invitación hacia lo desconocido, y el horizonte, aunque nublado, prometía sorpresas. La decisión final, la que frente a todos lo revelara tal como era, presionaba su pecho. Pero venía acompañada de una nueva pregunta que parecía contener todo su nuevo yo. ¿Estaba listo para dejar que el mundo viera el verdadero Miguel? ¿O la timidez seguiría siendo su prisión? La inquietud de su decisión se cernía entre las sombras, al igual que su futuro. Miguel se despertó una mañana con una claridad renovada. Las primeras luces del día entrar por la ventana de su taller lo llenaron de un optimismo que hacía tiempo no sentía. Había comprendido que su viaje no solo era sobre arte, sino sobre redescubrir su esencia. Cada paso que había tomado hacia la creación de su nueva serie de esculturas lo había acercado a un complejo pero auténtico yo que anhelaba emerger. Sentado en su mesa de trabajo, observó la escultura que había estado forjando. Una figura atrapada en cuerdas, pero con una expresión de firmeza. Era su manera de exteriorizar la lucha interna que había vivido, la mezcla de miedo y determinación que lo había acompañado durante años. Mientras sus manos daban forma al metal, comenzó a sentir que cada golpe del martillo simbólicamente alejaba las expectativas ajenas y acercaba su voz auténtica. A lo largo del proceso, Miguel había aprendido a aceptar sus imperfecciones como la verdadera belleza de su arte. Se dio cuenta de que la vulnerabilidad era la clave para conectarse no solo con su obra, sino también con los demás. La conversación sincera que había tenido con su padre en la exposición anterior lo había liberado de un peso. Ahora entendía que el verdadero legado de su familia no residía en cumplir expectativas, sino en ser cada uno lo que realmente deseaba ser. Decidido a presentar su nuevo trabajo al mundo y a su padre, organizó una pequeña exposición de sus esculturas. Pero esta vez no solo mostraría su arte, también compartiría su historia. Para él era fundamental que cada espectador entendiera el significado detrás de cada obra, cómo cada pieza representaba sus luchas, su búsqueda de autenticidad entre la mecánica y la creación. La noche de la exposición, Miguel sintió una mezcla de nervios y entusiasmo. Había colocado su escultura central en la entrada, un símbolo de su viaje personal. A medida que los invitados llegaban, observaba la curiosidad en sus rostros, lo que lo llenaba de un coraje renovado. Estaban allí no solo para ver arte, sino para escuchar su voz. Al inicio del evento, Miguel se paró frente a la audiencia. Con el corazón latiéndole con fuerza, comenzó a hablar. Hoy no solo les presento mis esculturas, les comparto mis luchas, mis temores y mi transformación, dijo, con la voz entrecortada pero firme. Habló sobre su viaje, sobre cómo había sentido el peso de las expectativas de su padre y el deseo de satisfacer a los demás, y cómo eso había moldeado su vida por mucho tiempo. Pero más importante, habló de su deseo de liberarse. Mientras los escuchaba, vio entre la multitud a su padre. Fue un momento revelador. El hombre que había sentido como un juicio personal, ahora parecía estar observando al Miguel que deseaba conocer. La historia de su hijo estaba siendo revelada frente a él, y por primera vez, Miguel sintió que había una posibilidad de entendimiento mutuo. A medida que culminaba su presentación y sus palabras atrajeron la atención de todos, sintió que esa vulnerabilidad, lejos de hacerlo pequeño, lo había convertido en un verdadero artista. Los aplausos resonaron en la sala, y ante sus ojos
Comenzaron a surgir conversaciones entre los espectadores. Era un momento de conexión genuina, donde las historias de esfuerzo y superación resonaban en todos los presentes. Luego, su padre se acercó a Miguel. «Hijo, nunca supe cuánto habías luchado», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «Siento haber puesto sobre ti un peso que no debiste cargar. Quiero conocerte y apoyarte en tu camino». Era un momento de sanación, el reconocimiento de que ambos habían tenido sus demonios, y de que un lazo, aunque complicado, aún existía entre ellos. Miguel sintió que un peso se levantaba de sus hombros. No solo había logrado mostrar su arte, sino que también había recibido la validación de su autenticidad. En ese instante, se dio cuenta de que había conquistado sus inseguridades y el miedo a fallar. Había demostrado que ser fiel a sí mismo era el verdadero logro. La exposición fue un éxito y representó un nuevo comienzo. Miguel se embarcó en un viaje no solo de arte, sino de relaciones sanadas. Había logrado reconciliar su vida como mecánico y artista, fundiendo ambos mundos en su esencia. Estaba listo para comenzar nuevos proyectos, colaborar y explorar nuevas técnicas, conscientes de que su valor personal residía no solo en su trabajo, sino en quién se había convertido al abrazar su verdad. La historia de Miguel no era simplemente la de un hombre enfrentando su legado familiar. Era la de un ser humano en búsqueda de su libertad. Había aprendido que lo importante no era el legado que podría dejar, sino el camino de descubrimiento que había recorrido para finalmente abrazar su verdadero yo. Este viaje resonó más allá de su arte y de su relación con su padre, de los temores y deseos que había albergado. Cada paso lo encaminaba hacia un futuro lleno de autenticidad, muchas veces olvidada, y la promesa de que ser quien realmente era la mayor victoria de todas. Ahora, a ti que has llegado hasta aquí, te invito a que no te pierdas las próximas historias emotivas y transformadoras. Suscríbete inmediatamente al canal para estar al tanto de relatos que inspiran y emocionan. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacernos visibles. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Tu voz importa. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten inspiración. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ayudarte a seguir creciendo juntos. No esperes ni un segundo más.